mi pastor Ramón Tobar con la palabra del Señor. Pastor, lo que Dios tenga en su corazón. Estamos en las Sagradas Escrituras, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1. Lucas capítulo 1, vamos a leer del versículo 32 hasta el versículo 35. Lucas capítulo 1, versículo 32 al versículo 35. Dice Dios en su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas capítulo 1, versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá, y en su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Espíritu de Dios, ilumínanos, que es una de las funciones que tienes ahora. Llévanos a toda verdad y darnos el poder y la fuerza para que podamos alinear nuestra vida a las Sagradas Escrituras. Háblanos al corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento, amados. El tema del sexo en la Biblia podemos enfocarlo de diferente manera. Podemos hacerlo bajo el marco teológico, podemos hacerlo bajo el marco histórico, podemos hacerlo bajo el marco cultural, porque la cultura judía es muy diferente a la nuestra, influenció mucho en las Sagradas Escrituras. Podemos hacerlo desde el punto de vista bíblico, podemos hacerlo desde el punto de vista doctrinal y también desde el punto de vista práctico. O sea, lo podemos enfocar de diferente manera, podemos ir y abordarlo de diferente manera. Pero en esta oportunidad lo vamos a hacer desde el punto de vista bíblico, que es lo que la Biblia enseña respecto al tema. Y para ello vamos a aprender 5 verdades que la Biblia nos da. Por supuesto son más verdades, pero he querido resumir 5 verdades. Y la primera es un origen trinitario. Es un origen trinitario. El sexo, de acuerdo a las referencias bíblicas, se origina en la Trinidad. Y ya les voy a explicar cómo es un origen trinitario. En segundo lugar, es una perspectiva histórica, es una proyección histórica. O sea, el sexo ha sido establecido desde el principio y por lo tanto es una proyección histórica. Pero también tiene un elemento recreativo. En la Biblia encontramos que el sexo tiene un elemento recreativo y también hay que considerarlo. El propósito, uno de los propósitos del sexo es la multiplicación, como lo hemos aprendido en la Sagrada Escritura. Y por último, hay una conexión escatológica, una conexión escatológica. Veamos en primer lugar el origen trinitario. Es muy interesante la cantidad de términos que aparecen en esta narración que hemos leído, donde podemos poner la presencia de la Trinidad en que Jesús se haga humano, que Jesús se encarne. Por eso es que Karl Barth decía la teología de la encarnación, la teología de la palabra. Ese teólogo filosófico a principios del 20 dio un gran aporte, porque él decía que hay que enfocarnos en el verbo encarnado, en la teología de la palabra, en la teología del verbo, y hizo énfasis mucho de esa manera a la encarnación. Y ahí se ve un gran juego de palabras, más que todo en el versículo 34, hay que ver todo lo que dice el 34 en ese juego de palabras. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. 35, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La Trinidad. El Altísimo que aparece ahí es el Padre, la punción del Padre. El Padre interviene en el proceso de concepción. El Padre inicia el proceso de concepción. Y de ahí usa una palabra en el original, de la más interesante, el 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. La palabra griega es epi, sobre, encima. Hay 2, 3 preposiciones en griego
que tienen que ver con lo alto. Aná es lo alto, el cielo, y Pérez el techo de una casa, y Epí es sobre, encima. Aquí tengo la Biblia sobre este púlpito, es Epí. Y ahí entra el Espíritu Santo. Entonces entra el Espíritu Santo y se pone sobre María. Un misterio virginal ahí, sobre María. Y envuelve a María. Y no solo le envuelve, sino que comienza el Espíritu Santo, ojo con esto, a fecundar en el vientre de María. Porque Jesús no tiene intervención de un padre humano. La intervención está con el Espíritu Santo. Ella concibe por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces está sobre ella, la cubre y al mismo tiempo está fecundando. Y ahí viene la participación nuevamente del Padre. Sigue diciendo: y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y aparece una gran sombra en la escena: el Padre. El Espíritu Santo la está cubriendo. El Espíritu Santo está fecundando. ¿Y a quién está fecundando? Por eso es un origen trinitario. Al final del versículo dice: por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hay un dato interesante en el original, que hay un femenino en la Trinidad. Esa es una de las curiosidades más interesantes, porque como alguien ha dicho aquí en este seminario, que el 75% del griego lo domino y el 25% me lo invento, lo cual es cierto. Entonces, pero hay un dato muy interesante, porque aparecen dos masculinos, ya de aquí me van a invitar los movimientos de mujeres, que son el Altísimo, el Padre, y el Hijo. Diga conmigo Huios, el Hijo. Patir, diga conmigo Patir. Patir el Padre, Huios el Hijo. Y Neuma es un femenino terminado en alfa. Porque el griego, los que están estudiando griego, imagino que ya lo vieron, en el griego los femeninos en singular nada más, hay femeninos terminados en ita y femeninos terminados en alfa. Femeninos terminados en ita y femeninos terminados en alfa. Y los femeninos terminados en alfa no se mezclan con los terminados en ita. Y este es un femenino terminado en alfa, de neuma, aneumatas, nemautas, neuman, etcétera, etcétera. Un femenino terminado en alfa. El Espíritu Santo en el original es femenino. Por lo tanto, dentro de la Trinidad es un femenino, que es el que está Epí, diga conmigo Epí, y es el que está fecundando a María. El femenino terminado en alfa. ¿Me va siguiendo todavía? Sabe que la traducción directa no es el espíritu, sino la espírita. Pero como el idioma castellano no lo permite, usted no va a decir la espírita, no puede. Entonces lo traduce como el espíritu. Amén. Como los gringos que están aprendiendo el idioma, oh, el culebro. No, es la culebra. Pero ellos ahí se confunden. Entonces, el femenino dentro de la Trinidad. Una vez para un día de la madre preparé un tema muy novedoso: la maternidad de Dios. Diga conmigo, la maternidad de Dios. Ahí está. En el femenino terminado en alfa, el espíritu, el neuma. Diga conmigo neuma. O sea, todo es a partir del idioma original. Entonces, por lo tanto, en la concepción hay un gran movimiento trinitario. El Epí, Espíritu Santo, viene sobre, entra al vientre de María, por eso tenía que llenar las condiciones que Dios había puesto. El poder del Altísimo, el Padre, envuelve aquella escena y sale el Huillos, el Hijo de Dios. Por eso solo hay un Salvador, Cristo el Señor. Por eso es que debemos descentralizarnos en la cristología. No nos vayamos por las ramas. Cristo tiene que ser predicado. Tenemos que regresar a nuestros púlpitos, que el centro de la predicación se llama Jesucristo, que el centro del culto se llama Jesucristo, que lo demás es adorno, que lo demás es agregado. Podemos decir todo lo demás, pero lo principal se llama Jesucristo. Y si usted en este ministerio de hombres quiere salir adelante en todo, solo métase con Jesús y todo le va a ir bien. Pueden decir lo que les ocurra. Pueden decir como aquel sordo mudo allá en Usulután que andaba vendiendo un tunco. El sordo andaba vendiendo un tunco y el tunco andaba chillando, pero él era sordo. Y la gente le decía, callá ese tunco, y él le respondía,
en abriendo la boca y no chillando, porque no oía. No oiga lo que dicen de usted. Si hablaron de Cristo, no van a hablar de usted, chulada. Si a Jesús, dentro de los que estaba, aparece uno que lo entrega, ¿usted cree que su mujer no lo va a entregar a usted? ¿Cuántos digan amén? Que no puede ser, que yo soy siervo de Dios. No, por eso van a hablar de usted. Por eso van a hablar de usted. No se desconcentre. Volvamos a la cristología. Volvamos a la cristología. Cristo es todo. Y con Cristo tenemos todo. Y con Cristo pueden decir cualquier burrada contra usted, pero usted es de Cristo. Y como es de Cristo, nada le va a pasar. Nada le va a pasar. ¿Por qué? Porque hay un origen trinitario en la sexualidad. Segundo, una proyección histórica. Hay un dato interesante, que Dios es Dios de proyección. Diga conmigo, Dios de proyección. Dios es un Dios de proyección. ¿Por qué Dios lo primerito que cree es la luz? Porque Dios en esencia es luz. Dios en esencia es luz. ¿Qué hay allá en el tercer cielo? Una gran luz, y no la luz que conocemos, la luz de Dios. Yo en lo personal creo que es distinta a la luz que conocemos, que Dios es luz en esencia. Ahora ya hay una figura humana, porque con la ascensión de Cristo entró la figura humana al tercer cielo. Ahora sí hay una figura humana, la de Cristo, pero en toda la historia solo ha habido una gran luz. Cuando aparecía allá en el jardín del Edén, era un gran reflector, digámoslo así. Y ya enfocaba a Eva, ya enfocaba a Adán, a la chita, a la culebra y a todos los animales. Y se paseaba como la gran luz. Imagínense. Entonces, cuando hace la creación, lo primerito que hace es la luz. Vea la Biblia. Dijo Dios sea la luz. Y fue la luz. Se proyectó. Y comienza la proyección. ¿Sabe por qué en la historia del Antiguo Testamento aparece primero el patriarcado? Porque es la proyección de Dios el Padre. Es la proyección de Dios el Padre. Se va proyectando, se proyecta en la luz. Escoge a un Abraham, proyecta el patriarcado en él. Escoge a la descendencia de Abraham y va proyectándose la paternidad de Dios en todo el Antiguo Testamento. El tiempo del Padre en todo el Antiguo Testamento. Entonces la sexualidad es una proyección histórica. Se origina ya en la Trinidad y se proyecta en todos los seres vivos. Porque la sexualidad no solo está en los seres humanos, la sexualidad está en todos los seres vivos. Todos los seres vivos, para que puedan haber más seres vivos. He iniciado una crianza de patos canadienses, ahí los voy a ver a la venta, quien quiere. Chulada. Y me regalaron una pata y un pato para iniciar la crianza, y ahí estoy. Y como estaban pequeñitos, parece que me salieron 2 patos. Y como voy a reproducir lo que quiero, lo que va a terminar es que van a terminar haciendo pipianes los patos ahí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Regresar donde quien me los dio y decirle que me cambie uno o me regale una, que sea para poder reproducirlo. O sea que es una proyección histórica en todos los seres vivos. ¿Vamos, amados? En todos los seres vivos. Y en todos los seres vivos hay un dato en el original. Yo hebreo no sé, algunas palabritas que me he guayabeado, pero no sé hebreo, nada. Pero en el original, Adán, la idea secundaria de Adán es el que penetra. Diga conmigo, el que penetra. Y Eva, en lo secundario de Eva, en el original hebreo, es la penetrada. Ahí está la sexualidad. Adán el que penetra y Eva la penetrada. Es idea secundaria en el original. O sea que es una proyección histórica. Y la historia misma da fe de ello. El problema es que las culturas, la sociedad, la tecnología en este tiempo, todo lo que pasa, lo ha degenerado, lo ha desviado, pero sigue conectado con la Trinidad Divina. Siempre está conectado con la Trinidad Divina. Dios
hace esa proyección histórica eternamente hasta que termine el plan, porque es parte del plan. O sea que la sexualidad está incluida en el plan. Al terminar todo el plan, el juicio del gran trono blanco, se cierra la sexualidad porque ya terminó todo el plan. Por eso es una proyección histórica. O sea, siempre va a estar ahí en todos los seres vivos. Y esos seres vivos, nosotros somos la corona de la creación. Por lo tanto, se puede ver una trayectoria histórica de la sexualidad, una expresión histórica de la sexualidad. Y ahí entran las culturas, algunas lo han alterado, algunas lo han modificado, algunas han inventado cosas. Hice una práctica misionera en una ciudad que se llama San Antonio de los Calientes, adelante de Antiguo Guatemala. Fue muy afectada esa ciudad con la erupción del volcán de fuego hace unos años. Y ahí hay una tradición en esa tribu indígena, porque es una tribu indígena, San Antonio de los Calientes, se llama el lugar, donde el hombre, para declararse a la mujer, tiene que seguirla al pozo y le quiebre el cántaro. Y el cántaro se llama cucu. Se va a donde va a traer el agua y trata de quebrar. Si la mujer se deja quebrar el cucu, el cántaro, lo ha aceptado. Y si la mujer se defiende y no se deja quebrar el cuco, le está diciendo: no quiero nada con vos. Y ahí es cultural. No, aquí del Tabo un montón de cucos hubieran quebrado, ¿eh? Una cuestión cultural. Ya lo van metiendo en el área cultural, pero es una proyección histórica. Pero va una proyección histórica. Imaginen algunas culturas para mostrarle el hombre el amor a la mujer, que se sirve la primer copa de vino en el zapato de la novia, para mostrarle el amor y el cortejeo antes de todo. O sea, yo creo que usted y yo no tomaríamos en el zapato de la novia. Y más tiene callo, y más tiene hongo. Amén. Y más si es adobo. No, tampoco. Entonces ya va entrando la cultura en esa proyección histórica. Tercer lugar, hay un elemento recreativo. ¿Sabe que yo, como le pregunto mucho a Dios a través de la teología, no sin la teología y sin la Biblia, ¿para qué Dios hizo todas esas bellezas? ¿Para qué hizo todo? Y uno de los propósitos por el que lo hizo es para recrearse. Y Dios, cuando había hecho todo, se paró y dijo: ay, todo lo que he hecho es bueno. Se recreó. La recreación entra dentro de la sexualidad. Y Dios dice: como yo hice la creación, incluyendo al ser humano, para recrear, voy a incluir un elemento sexual en la recreación. Pastor, yo creo que usted está hablando tontera. Vaya conmigo a Deuteronomio. En Deuteronomio, en el capítulo 24, el versículo 5. Deuteronomio capítulo 24 y el versículo 5 introduce este elemento. Y este elemento antes de la ley ya estaba, pero cuando aparece la ley lo legaliza, lo institucionaliza, lo hace como una práctica común, digámoslo así. Deuteronomio 24, 5, ¿lo tienen? Deuteronomio, un elemento recreativo. Deuteronomio 24, 5. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa, ¿por cuánto? Por 1 año. ¿Para qué? Para alegrar a la mujer que tomó. La luna de miel a la luz de la Biblia duraba 1 año. A la luz del presente depende de los padrinos que encontró, porque en mi cerebro no puedo entender que ahora buscan padrino para todo. Padrino para que le pague de Cameron en la luna de miel si no tiene para pagarnos de casa, amado. Es que mi padrino me va a pagar, que mi padrino me va a pagar la soda, es que mi padrino, no hombre, páguelo usted. Páguelo usted y se quiere casar y no se case. Pero ahora padrino para todo. Padrino de anillo, que padrino de lazo, que padrino de no sé qué. Al final no pone nada usted. Y todavía le dicen abajo en la tarjeta: regalo de sobre. Es decir, usted pagó el suspiro que le dieron.
Pagó el hielo que le pusieron, porque le ponen esos vasitos chiquitos, 3 pedazos de hielo y 3 gotitas de Coca-Cola, y eso es todo lo que hay. Entonces, había un elemento aquí que ya existía antes de la ley, pero la ley lo hace legal. Cuando se case, si es soldado, deja de ir a la guerra. ¿Me va siguiendo? Si es un trabajador normal, deja de trabajar. Ahí creo que todos nos alegraríamos, ¿verdad que sí? Y todo ese año era para consolidar la relación matrimonial. Y específicamente, amado, para alegrar a la mujer. ¿Me va siguiendo? Y alegrar ahí es sexualidad. Amén. No es que le iba a alegrar viendo de vez en cuando con los chistes de la familia Peluche. No. Era una práctica que está aprobada por la ley. Entonces tiene un elemento recreativo. Y la razón es simple. Porque Dios se recrea en todos nosotros y en toda su creación. Y así aparece en la Biblia. Se recrea. Se para y dice, ay, yo siempre pienso en esto. Dios se para y dice, ay, allá están mis hijos reunidos. Y agrega una palabra chulada de hijo. Y uno lo ve. Porque usted lo está viendo con ojos humanos. Dios lo está viendo a través de Cristo. Y a través de Cristo lo está viendo perdonado, justificado, santo. A través de Cristo lo está viendo que le pertenece a Él. Entonces, ese elemento recreativo es el que se ha puesto en cuerda floja. Estamos ocupados en todo, menos en cumplir el elemento recreativo en el matrimonio. Por eso yo aconsejo mucho que no tengan hijos de inmediato, porque va a desviar la atención. Después va a amar más al cuyo, y al cuyo grande lo va a hacer a un lado. Y más que algunas mujeres tienen un problema que después del parto entran en una crisis que comienzan a detestar a quien engendró el hijo. Crisis por posparto le llaman. Y aquel fue el que Dios usó para que tuviera el hijo. Y de repente hasta el olor de ahora zorrillo le siente, y antes no, por el mismo problema que hay después del parto. Por eso es bien sabio que estén 3 años, 2 años, 4 años, y hasta ahora yo estoy aconsejando que máximo no 2, amado, en estos dorados tiempos, los hijos que Dios me va a dar y cómo los va a mantener usted. Ahí es donde ya tengo el tema de la planificación familiar. Mire, si no provee para los suyos, ha negado la fe y es peor que un crédulo. Si no es capaz de sostener más de 2 o más de 1, entonces ya recurre y no está pecando alguno de los métodos. Ya me pasé a otro tema, que ya lo hemos tocado acá. Por eso tengo la enseñanza bíblica de la planificación familiar. No, los hijos que Dios me dé. Conocí a un líder allá en Mexicano, por Mariona, 18 hijos tenía, pero todos tenían anemia profunda. Bueno, entonces, y había decidido, mire, los varones ponerle los nombres bíblicos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. No, tampoco. Los hijos que Dios me dé. No, los hijos que es capaz de sostener. Y también el que le dijeron que era su hijo, pero no lo es. Pero la procuraduría se lo montó a usted, también ese sorullo tiene que sostenerlo. Porque ya la procuraduría dijo, ese es su hijo, y usted lo ve. No puede ser. Yo hace años, cuando estaba a tiempo completo en la organización, adopté una niña. Y resulta que la niña me salió chelita, ojos claros y totalmente diferente a mí. Tiene una diaconisa de la organización y dije, no, es que el pastor con fulana de tal fue que tuvo a esa niña. Y le agarra un gran ataque de risa al pastor general, el pastor Beltrán Padre. Y dice en una predicación, ¿cómo él va a ser el papá biológico de esa niña? Si la niña ha salido pelo claro, blanca, rubia y algo ojos claros, mírenlo a él. Tenía lógica, amado. Tenía lógica. Quiere decir
que la sexualidad, diga conmigo, hay un elemento recreativo. Repitamos los tres que llevamos. Vamos a ver si está en la jugada. Porque algunos de rato me están llamando de atrás. Ya voy a ir, ya voy a terminar. De rato me están diciendo que vaya. Ahorita voy a terminar, no me preocupe. Primero, se origina en la Trinidad. Segundo, histórico. Quedémonos solo con la palabra. Tercero, un elemento recreativo. Ni el recreativo se les quedó. Número 4, uno de los propósitos. Multiplicación. ¿Qué hubiera pasado, amados, si Adán y Eva no hubieran pecado? Pregunte, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubiera habido procreación? Sí, porque la procreación no entra en la caída. Porque ahí los gnósticos dicen que la relación sexual fue el pecado. Mentira del diablo. Fue desobediencia al mandato de Dios. Otra cosa. ¿Qué hubiera pasado si ellos no hubieran pecado? Hubieran tenido hijos perfectos. ¿Me va siguiendo, amado? Entonces, ¿qué hubiera pasado con el mandato que multiplicaran y llenaran la tierra? Aparece una palabra ahí, sojuzgarla. Diga conmigo, sojuzgarla. Y sojuzgarla significa control. Hubieran pasado dos cosas. Una, que cuando ya hubieran llenado la tierra, Dios de manera sobrenatural los hubiera hecho estériles a todos los que estamos acá. Sobrenatural. Allá se llenó, cierren la fábrica. Está en desuso por la sobrepoblación. De una manera sobrenatural. ¿Va siguiendo? Y dos, que hubieran comenzado en el proceso de aplicar la palabra sojuzgarla. Diga conmigo, sojuzgar. Que el ser humano hubiera dicho, no, aquí ya, mira, ya llegamos hasta el último rincón. Sojuzguémosla. Control, dominio. Por eso los teólogos dicen que ahí comienza la planificación familiar, en el sojuzgarla. Ahí comienza. Y entonces quiere decir que hubiera sido una creación perfecta. Pero como el pecado entró en el hombre, le da la orden y la procreación se convierte en imperfecta. Porque el pecado se transmite de padre a hijo y no de madre a hijo. El pecado va en la sangre, transmitido de padre a hijo. Y ahí viene la herencia de la naturaleza pecaminosa, de padre a hijo y no de madre a hijo. Por eso Jesús no podía tener un padre humano. Por eso Jesús solo podía tener a María, que llenó todas las condiciones y lo que ya le expliqué de cómo fue la concepción. Y entonces ya se interrumpía la línea del pecado. Ya no más, porque Jesús no hereda naturaleza pecaminosa. Porque el pecado se transmite de padre a hijo. Y aún es más, amado, el sexo lo determina el hombre y no la mujer. La mujer no tiene nada que ver en ese velorio. Y vienen algunos retrasados mentales, solo niñas me das, y comienza a reclamarle a la mujer, reclámese usted, porque usted solo engendra niñas. Y si engendró un niño fue del lechero, pero usted solo engendra niñas. Hombre, qué raro, tiene 5 niñas y de repente está un niño ahí y lo ve igualito que el panadero. Y ahí es otro pito. Entonces, el hombre determina el sexo. Y el hombre transmite el pecado original. Por eso Jesús rompe. Por eso es nuestro Salvador. No hubo engaño en su boca. Si Jesús hubiera existido en el tiempo del COVID, a Jesús no le hubiera dado COVID. Porque Jesús no podía enfermarse. Porque era perfecto. Porque no tenía naturaleza pecaminosa. Porque la naturaleza pecaminosa es donde van todas las enfermedades. La naturaleza pecaminosa, lo voy a repetir, es donde van todos los males y todas las enfermedades. Jesús no podía pasar. Hubiera estado en medio de los de COVID muriendo y a él no le pasaba nada. Era el Hijo de Dios. Es el hombre entonces que determina esas cosas. Y para cerrar, hay una conexión escatológica. ¿Dónde está la conexión escatológica? Jesús dice que ahora nosotros somos su novia. Y que en el tribunal de Cristo nos vamos a convertir en su esposa. Y en la segunda venida, antes de establecer el milenio, Jesús ya regresa con su esposa.
es decir, la iglesia. Y en esa esposa de Jesús no van a entrar viejitos, porque dice que quiere una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces venía con la esposa. No, cuando han leído eso que dice que la iglesia tiene que ser sin mancha y sin arruga, después no cabe ahí. Le voy a explicar algo así en un segundo. Muchos piensan, ¿con qué cuerpo voy a venir? Es cuerpo glorificado, parecido al de Cristo cuando resucitó. Es un cuerpo estándar. Por eso Jesús no podía pasar de los 33 años, porque es el cuerpo máximo, el cuerpo estándar. Y vamos a resucitar como Cristo resucitó en el cuerpo glorificado, con cuerpo estándar. Es decir, con un cuerpo distinto al que tenemos ahora. Si usted ahora está con sobrepeso, las hermanas allá van a resucitar con 90, 60, 90. Los hombres, si usted ahora parece toro, me estoy hablando a mí, allá vamos a resucitar con cuerpecito de torero, cuerpo estándar. Es de que usted no se preocupe y tiene sobrepeso, allá en la resurrección alguien se va a enamorar de usted. No, tampoco. Que va a resucitar con el cuerpo estándar, que es la gran explicación. ¿Y cómo? Y la del Titanic, así va a resucitar. No invente, cuerpo estándar, cuerpo glorificado. Un tema que toca el doctor Emilio Antonio en un librito de Constante en la Esperanza, un comentario de las cartas de Tesalonicenses. Muy interesante el libro a propósito. El único salvadoreño teólogo que hemos tenido que fue presidente del comité de la traducción de la Biblia Reina Valera actualizada. Mi respeto para decir, es el único que ha sido presidente de un comité de traducciones Reina Valera actualizada. Ya está con el Señor, era de Santana y era del FAS. Bueno, entonces es el único. Entonces, ahora somos la novia y nos vamos a convertir en la esposa de Cristo. Tanto nos ama que conecta la sexualidad con la escatología. Comienza con la sexualidad en la Trinidad. ¿Me siguió? Hace todo el proceso y terminamos con una comparación, no literal, comparación de la sexualidad como esposa de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra esperanza de gloria. Un día seremos la esposa de Cristo. Pastor, pero yo soy hombre. Así va a ser la esposa de Cristo. Hombres y mujeres. Hemos visto en esta noche el sexo en la Biblia. Y hemos visto 5 verdades, a ver quién me lo dice. Primera verdad, se origina en la Trinidad. Segunda verdad, una proyección histórica. Esto me la están diciendo. Tercera verdad, un elemento recreativo. Cuarta verdad, uno de los propósitos, multiplicar. Y la última verdad, una conexión escatológica. Por lo tanto, hay una relación entre la sexualidad, la Biblia, la teología y nuestro Señor Jesucristo. Y lo más lindo, que nosotros somos de Cristo y vamos a estar con Él, aunque a la suegra no le guste. Allá vamos a estar con Él porque somos de Cristo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos has permitido reflexionar en esta hora el sexo bíblico, la propuesta bíblica. Y hemos aprendido que se origina en la Trinidad. Hemos aprendido que hay una proyección histórica en todo esto, que hay un elemento recreativo que estableciste, Padre, y que existió desde antes de la ley. La ley lo estableció y siguió después de la ley. Hemos aprendido, Padre, que uno de los propósitos es multiplicar y sojuzgar, la que otra palabra que tú estableces ahí. Y que hay una conexión escatológica en toda esta idea para hablar de la novia de Cristo y la esposa de Cristo. Que siempre nos apeguemos a tu palabra cada vez que vamos a abordar temas que son diferentes a los que siempre abordamos en la sociedad en el siglo XXI. Que Cristo siempre sea nuestro guía, nuestra luz, nuestro todo. Glorifícate en nuestra vida. Te amamos, Dios, te honramos, Dios, y te decimos, como decía tu siervo Jacob, que no te dejaremos hasta que nos bendigas. Y cuando nos bendigas, aquí estaremos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.